Buenas noches a todos, les doy la más cordial bienvenida a la conferencia magistral Actualidad BIM en los proyectos de gobierno a gobierno. En breve vamos a empezar con esta conferencia, espero que todos me estén escuchando en estos momentos. Sí, y bueno, vamos a comenzar. Comentarles acerca de que estamos muy contentos de poder compartir este espacio e intercambio de conocimientos con ustedes el día de hoy. En este evento académico nos acompaña el docente Vadim Malki, manager del Consorcio Coulo para los colegios Bicentenario, BIM Manager en la empresa AfriPerú, SAC, y en el Consorcio Coulo, encargada del soporte técnico y asesoría en la ejecución del Programa Especial de Inversión Pública, Maestría en Dirección de la Construcción en la UPC, Programa de Especialización en BIM Management por la Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona, España. Ingeniero civil titulado y colegiado por la UNI, certificado por la Corporación Autodesk en la enseñanza de software BIM, BIM Manager de numerosos proyectos importantes, gestionando la implementación BIM en todas las etapas del proyecto, entre las que destaca BIM Manager de la empresa COSAPI, en la línea 2 del Metro de Lima y el edificio más alto del Perú, la nueva sede institucional del Banco de la Nación, además de ser autor del libro Revit Structure. También comentarles que antes de comenzar con la conferencia de hoy, que está gracias a Ingenia Consultoría y Capacitación, vamos a dar algunas pautas, ¿no? Para que pueda iniciar luego el docente. Por favor, no activen sus micrófonos hasta el momento final, donde se tendrá un espacio para la ronda de preguntas. Pueden anotar sus preguntas en el chat de Zoom. Además, indicarles que pueden realizar las consultas directamente al docente en el tiempo previsto. Se irá cediendo la palabra siempre y cuando levante la mano. También, por favor, no activar sus cámaras para evitar reducir la velocidad de su internet. Nuevamente agradecer el apoyo al docente por su participación en este importante evento y sin más preámbulo le doy pase a la ponencia y lo recibimos con fuertes aplausos virtuales al ingeniero Vadim Malki. Buenas noches, ingeniero. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Un gusto saludarte y saludarlos a todos. ¿Me escuchas bien? Sí, sí, ingeniero, se le escucha perfectamente. Ya, Ya, perfecto. vamos a comenzar. Ya, perfecto. Ok. Bueno, eh, como ya lo explicó nuestra compañera, básicamente la exposición que se dará a continuación trata sobre dar una introducción, un enfoque sobre los lineamientos en la actualidad que son requerimientos, ¿no?, necesarios para poder participar de los proyectos de gobierno a gobierno, ¿no? En la actualidad hay muchos de estos programas. Trata sobre dar una introducción, un enfoque. Se está cruzando, pero a ver un segundo. Ok, bueno, como seguí diciendo, la idea es poder darles a ustedes unos lineamientos generales de cómo en la actualidad se vienen dando la implementación BIM en proyectos de gobierno a gobierno, específicamente en los del Programa Especial de Inversión Pública, ¿no?, de los colegios Bicentenario. Bueno, voy a dar inicio. ¿No? Existen diversos tipos de contrato de gobierno a gobierno, ¿no? Lo que nosotros llamamos acuerdos G2G. ¿Y qué tiene que ver esto con el BIM? ¿Qué tiene que ver esto con lo que nosotros conocemos como BIM de manera cotidiana, ¿no? Tal vez ustedes o algunos estemos pensando, pero yo quería ver una exposición más que nada relacionado a lo que era el modelado, dónde está el Revit, dónde está el ArchiCAD, dónde está el Tecla, ¿no? Primero, eso es muy importante, ¿no? Pero antes de empezar con la parte operativa, la parte práctica, es importante entender el fondo de las cosas, ¿no? En este sentido, es importante poder entender cómo es que actualmente los proyectos públicos están exigiendo la implementación de BIM, ¿no? En el marco de qué norma, en el marco de qué guía, de qué lineamientos están exigiendo la implementación BIM, ¿no? Entonces, vamos a partir
de lo que es un poco el concepto de lo que es el contrato de gobierno-gobierno, ¿no? Eh, Básicamente el contrato de gobierno-gobierno es un mecanismo de contratación, ¿no?, de un gobierno extranjero para la adquisición de bienes y servicios, de diversos bienes y servicios, ¿no?, como por ejemplo transferencia de tecnología, puede ser infraestructura, puede ser bienes complejos, puede ser equipamientos de defensas y armas, ¿no? Bueno, esto tiene obviamente sus ventajas. Este tipo de contratos tiene sus ventajas, como por ejemplo el proceso de selección. Si normalmente el proceso de selección es engorroso, es tardío, es complejo, es burocrático, lo que trata de hacer los contratos gobierno-gobierno es agilizarlo, ¿no? Hacerlo transparente, hacerlo práctico, ¿no? De esa forma, mejoramos este proceso de selección y es incluso más riguroso que de la forma tradicional, ¿no? Este proceso de selección para poder, digamos, licitar los proyectos. ¿Sí? Otra de las ventajas es que se reduce el riesgo de incumplimiento, ¿no?, de los compromisos por parte de los proveedores seleccionados, ¿no?, ya que se abarca mucho, se abarca diversas condiciones contractuales, ¿no?, y de cooperación mutua, no solamente de exigencia lineal hacia exigirle al contratista, y que el contratista tiene que cumplir con todos los puntos, con todos los acápites de lo que se le exige en un contrato, ¿no?, sino que vemos de manera bilateral, ¿no?, se ve de manera como un apoyo mutuo, una colaboración mutua. Otra de las ventajas importantes es que permite la capacidad de negociación con los proveedores para poder, pues, acceder a mejores ofertas. Sí. Siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, docente, sí se está viendo su pantalla. Ok. Y una de las ventajas principales es que el Estado peruano adquiere diversos conocimientos, diversas innovaciones en diversos procesos, ¿no?, que tal vez no estamos muy acostumbrados a utilizar, ¿no? Esto es muy bueno, ya que todo este conocimiento se queda y se transfiere y, digamos, terminado este proceso o este tipo de contrato de gobierno a gobierno, esto se replicará en diversos programas, ¿no? Una vez entendido este concepto de lo que es el contrato de gobierno a gobierno, vamos a pasar a explicar un poco de lo que es BIM, ¿sí? Y de lo que nosotros entendemos como BIM, ¿no? BIM, ya sabemos nosotros, eh, es el acrónimo de Building Information Modeling, ¿no? Eh, por lo general hay algunos conceptos erróneos, ¿no?, que nosotros o diversos profesionales consideran al hablar de BIM, ¿no? BIM no es un producto adicional, es por lo general la primera idea que a un contratista se le ocurre, ¿no? Por ejemplo, veo en las bases de licitación de un proyecto, oye, me están exigiendo BIM, pucha, es algo adicional, no lo tenía contemplado, vamos a ver, vamos a lanzar a ver que nos envíen su propuesta de cuánto me va a costar el BIM, ¿no? Sin embargo, no debemos de nosotros tener ese enfoque, ¿no? No debemos de tener esa idea, ya que el BIM no es un producto adicional, sino que es un enfoque integral a la entrega de proyectos, ¿no? No es algo adicional, sino que es parte de, ¿no? Esto es muy importante. Es el medio por el cual yo voy a entregar un producto, ¿sí? Y el producto es obviamente mi diseño o dependiendo del alcance de mi contrato. BIM, nosotros estamos acostumbrados a interpretarlo como Building Information Modeling, pero también puede ser las siglas de Better Information Management, ¿no? Mejor gestión de la información, que tiene que ver justamente con esta palabra, gestión, ¿sí? El BIM es una metodología que nos sirve a nosotros para poder mejorar
la interrelación, mejorar la interoperabilidad, mejorar las relaciones entre todos los involucrados en un proyecto, ¿no? Ahora, una vez que nosotros hemos entendido el concepto de lo que es BIM y somos parte de un proyecto, digamos, de gobierno a gobierno, que puede ser el programa de inversión pública, el programa especial de inversión pública, o puede ser los proyectos de la RCC, o puede ser los proyectos de infraestructura de soluciones integrales, ¿no? Hay diversos eh, programas de gobierno a gobierno, ¿no? Nosotros debemos entender algo. Cuando ya somos parte de este tipo de proyectos, debemos de saber de que todo lo relacionado a BIM vamos a tener que elaborarlo en base a la norma ISO 19650, ¿no? La parte 1 y la parte 2. Esta ISO 19650 tiene unos lineamientos bastante especiales para poder implementar BIM de manera como lo exigen, ¿no? De manera correcta, de manera estructurada, de manera ordenada. Existen diversos requerimientos de la información, ¿sí? Existen diversos, digamos, escalones en lo que es los requerimientos de la información, ¿no? Como nosotros observamos acá, existe primero lo que es los requerimientos de información organizacional, que tiene que ver más que nada con algunos lineamientos a nivel organizacional, a nivel de empresa, a nivel de corporación, ¿no? Una vez se definan estos objetivos, se tienen que definir los requerimientos de información que se tienen para el proyecto en específico, ¿no? Tanto en la parte de los activos, ¿no? Como en la parte de la información del proyecto en sí. Pero donde está, digamos, los requerimientos centrales en cuanto a BIM, se encuentran en el EIR, ¿no? Que son los requisitos de intercambio de información, ¿no? Ahora, para poder elaborar los requisitos de intercambio de información, incluso existen plantillas ya elaboradas, ¿no? Existen plantillas ya establecidas y muchas de estas incluso se encuentran en la página del MEF, del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Se encuentra en esta página web ya plantillas en Excel, en Word, que nos pueden ayudar a elaborar como señalé en la diapositiva anterior, un OIR, un AIR, un PIR, el EIR mismo, o un plan de ejecución BIM, ¿sí? ¿Qué es lo que es el EIR? ¿No? El EIR es un documento que contemplan todos los requisitos, todas las especificaciones que el cliente, o que puede ser el Estado, ¿no? O que por lo general es el Estado, nos exige para poder implementar el BIM en este proyecto. ¿Ok? El EIR, ¿no? Por sus siglas en inglés, ¿no? Exchange Information Requirements, ¿no? Tiene todos los requerimientos, tiene todas las solicitudes de cómo solicita que se implemente bien en el proyecto. ¿Ok? Si nosotros tenemos una visión o nosotros nos encontramos en la posición, digamos, de cliente o nos encontramos en la posición, en este caso, de representantes o del soporte técnico del Estado, vamos a ser los encargados de elaborar este EIR. Vamos a tener que escribir, se podría decir, los términos de referencia, o se podría decir también las bases de licitación eh, en cuanto a BIM, ¿no? Y tiene que estar plasmado en este documento, ¿ok? Entonces, desglosando un poco y entendiendo de lo que se trata el EIR, es importante entenderlo, ya que en función a este desglose, vamos a nosotros a enfocar los esfuerzos del uso del BIM, ¿sí? Es diferente entre uno y otro. Mientras, por ejemplo, el EIR tiene diversas subcapítulos, tiene diversos niveles, ¿no? Mientras que tal vez los objetivos organizacionales
sea poder implementar una oficina de gestión de proyectos para la ejecución del programa, o tal vez sea mi objetivo organizacional sea poder mejorar el intercambio de información entre las diversas áreas, ¿no? de mi oficina, o poder obtener más clientes, mejores proyectos, poder mejorar el rendimiento de mis ingenieros. Los objetivos BIM responden a estos objetivos organizacionales con objetivos BIM más específicos, ¿no? Tienes que usar 4D, tienes que usar 5D. Para lograr esto tienes que utilizar un BIM en un LOT 300. Si quieres utilizarlo para construcción, tienes que poder obtener tus metrados estructurados, todo partiendo de un modelo BIM. Entonces, hay una diferencia. Yo debo de plantear mis objetivos organizacionales y en función a ello, mis objetivos BIM, ¿no? Aquí una imagen un poco estructurada de cómo se relacionan los diversos documentos de requisitos de información. Ahora, como respuesta al EIR, que es contractual, el contratista, ¿no? Tiene que responder con el plan de ejecución BIM, ¿sí? El contratista debe de dar una respuesta al cliente, a su cliente, ¿no? Con el plan de ejecución BIM, ¿sí? ¿Qué es lo que debería de contener el plan de ejecución BIM? Un resumen ejecutivo, ¿no? De qué va a tratar el proyecto, un organigrama, cuál va a ser tu equipo, ¿no? Tanto especialistas, es decir, arquitectos, ingenieros estructurales, como un equipo BIM. Si los puedes interrelacionar, mejor, ¿no? ¿Cuáles son los currículos del equipo de entrega, ¿no? ¿Qué estrategias se plantean para poder mejorar o plantear la entrega de la información, ¿no? Solicitada de la IR? ¿Cuáles son tus objetivos del proyecto, la estrategia de federación, ¿no? Matriz de responsabilidad de alto nivel, las normas más importantes que estás contemplando cumplir en tu plan de ejecución BIM, qué softwares o hardware, entre muchos puntos más que abarca el plan de ejecución BIM, ¿no? Para esto incluso ya existen guías. Si ustedes entran a la página del MEF, van a poder encontrar una guía ya, digamos, práctica, una plantilla que ya no necesita mucho pensar, sino ya se tiene los principales capítulos y temas que responden a un EIR tradicional, ¿no? En el caso de algún programa de inversión pública ya específico, ya creado, estos ya cuentan con una plantilla más personalizada, ¿no? Que varía un poco de lo que se encuentra en la página del MEF. Ok. Y hablando un poco de lo que es las funciones y responsabilidades, ¿no? En este caso, el EIR y la ISO 19650 los subdividen en tres, ¿no? La parte que designa, que es el cliente, la parte designada, que es el contratista, y la parte designada principal, que son, digamos, los subequipos ejecutantes de las funciones, ¿no? Acá, por ejemplo, en lo que funciones y responsabilidades, se debe de indicar cuáles van a ser las funciones de cada una de las partes, ¿no? La parte que designa, qué va a ser la parte que designa, cuál va a ser responsabilidad de la parte designada y cuál va a ser las funciones de la parte principal designada, ¿no? Ahora, en el EIR, que es los requisitos BIM específicos que el contratista debe cumplir, se deben de colocar los usos que se están solicitando, ¿no? Que se están especificando, ¿no? Para poder cumplir con los objetivos organizacionales, ¿ok? Existen diversos usos, ¿no? Sí, existen diversos usos. En el caso de la Guía Nacional BIM, que se encuentra en la página del MES, creo que hay 25 usos, ¿no? Hay 25 diferentes usos en función a las 4 o 5 etapas de un proyecto, ¿no?
desde la etapa de la concepción, el anteproyecto, la elaboración del expediente, la construcción y la operación y mantenimiento, se subdividen en 25 usos. En el caso del proyecto de las escuelas Bicentenario, hemos solicitado unos 12 usos, ¿no? Por ejemplo, que el modelo o que la herramienta BIM sirva para poder visualizar el proyecto de manera integral, ¿no? El segundo uso importante que hemos considerado contemplar es poder establecer las condiciones actuales del lugar utilizando la metodología BIM, ¿no? No basta con tomar fotografías de cómo está el colegio actual que vamos a reestructurar, sino hay que, en el mejor de los casos, si se considera posible, hacer un levantamiento con dron, un levantamiento con nube de puntos, entre otros, ¿no? Un otro uso que consideramos nosotros importantes es la coordinación y la detección de las colisiones, ¿no? Este es un uso que el contratista debe de cumplir, ¿no? El listado de materiales, la documentación, que el BIM debe servir para poder hacer el seguimiento al proyecto, la planificación, la captura de datos de activos, que el modelo BIM permita el análisis de diseño de ingeniería, ¿no? Es decir, que el modelo BIM sirva como herramienta o como insumo principal para este objetivo, este uso. Que el modelo ASBIL salga a partir o se plasme en el modelo BIM, ¿no? El modelo ASBIL en el modelo BIM, que se utilice la realidad aumentada y que simplemente un entorno común de datos para la colaboración. ¿Okay? Esos 12 usos se han establecido en los proyectos de los colegios bicentenarios. ¿Okay? Ahora, esto digamos es el punto principal a considerar y digamos en donde debe de concentrarse quien planea licitar proyectos de este tipo, ¿no? Es decir, en el plan de ejecución BIM debe plasmarse cómo voy a cumplir con estos usos, cómo cumplo con el uso de visualización o condiciones actuales del lugar, cómo voy a lograr que el BIM me permita obtener un listado de cantidades, cómo voy a hacer que el BIM me sirva para planificar el proyecto en la etapa de construcción. Entonces, en el plan de ejecución BIM ya definitivo se tiene que establecer cada uno de estas respuestas. ¿Sí? Y aquí, por ejemplo, hay diversas plantillas, diversas guías que nos pueden ayudar a poder establecer el proceso de cumplimiento de cada uno de estos usos, ¿no? Este es, por ejemplo, los usos generales, ¿no? Pero también hay usos específicos, como voy a usar el BIM para el análisis de diseño estructural, ¿no? En el caso del proyecto de la Escuela Bicentenario, este se subdividió en 4 fases o etapas de diseño y una de construcción, ¿sí? En la primera fase, que es estudios preliminares, el modelo BIM se tiene o se tuvo que, las condiciones para poder obtener el modelo BIM con estas características se establecen en el plan de ejecución BIM, ¿no? De la misma forma, en la segunda fase, ya es, digamos, es un entregable o los productos BIM ya tienen una evolución respecto del anterior. En la fase 3 ya es el expediente técnico definitivo. En la fase 4 simplemente es la formalización del envío con las firmas del expediente técnico ya aprobado. Y la quinta es la fase de construcción. En cada una de estas fases se planean diversas actividades y diversos entregables, ¿sí? Entonces, esto es lo que nosotros requerimos en el EIR. Digo nosotros porque yo me estoy poniendo en la posición del cliente o del Estado, ¿no? Si yo fuese contratista, yo lo que tendría que hacer es ver qué actividades me están exigiendo en el EIR y qué entregables y en qué formatos, en qué tiempos, en qué periodos, ¿no? ¿Qué características tienen cada uno de estos entregables? Tendría que empezar a ver eso,
¿no? Como por ejemplo, eh, en esta plantilla se especifica para cada una de las etapas los documentos o los archivos con sus códigos, el LOT, el LOI y quién es el responsable, ¿no? También dentro de los requisitos de intercambio de información se establecen algunas consideraciones para poder evitar alguna filtrado de información indebida, ¿no? Entonces se tienen que cumplir con las condiciones de seguridad de la información, ¿no? Por ejemplo, que toda información se transfiera mediante Aconex. No va a haber medio diferente a este, ¿no? En el proyecto del programa especial de inversión pública, toda información que entra o que sale, que se considera oficial, es mediante Aconex. Esto es importante, ya que nos ordena, ¿no? Y permite una sola fuente de información. No existe el correo, oye, pero te lo envié por WhatsApp, oye, te lo envié por mensaje de texto, oye, pero te lo envié por Gmail, ¿no? Entonces, de esa forma controlamos esto. Todos los usuarios deben tener su usuario y contraseña, ¿no? Esto nos permite poder restringir ciertos accesos, permitir a ciertos usuarios realizar ciertas actividades y otras no. No a todos, por ejemplo, se va a permitir subir y documentos, ¿no? No a todos se va a permitir eliminar documentos. Entonces hay restricciones. Otro punto importante es que no se permite el uso de CDs o unidades USB, ¿no? Bueno, entre otras consideraciones importantes. Aquí, por ejemplo, en el EIR de este Programa Especial de Inversión Pública, se establece los productos de cada una de las fases, ¿no? Las características, las consideraciones, los formatos y algunos criterios de aceptación, ¿no? También, por ejemplo, dentro del EIR se exige que el contratista debe de emitir mensualmente o periódicamente o como se haya establecido un cuadro con los indicadores de gestión, de los indicadores de progreso, donde debe establecer el nombre del indicador, el método de cálculo, qué está midiendo, cuál es la frecuencia, cuál es la fuente de información y el responsable, ¿sí? Es una imagen de ejemplo que se utiliza, ¿no? El contratista también debe de establecer qué normas se está utilizando para poder gestionar la información, ¿no? Cuáles son las normas o guías para poder intercambiar la información. Otro punto importante que se establece dentro del EIR y que debe de estar claro en el plan de ejecución BIM cómo va a ser codificado, es la convención de nombres, ¿no? Normalmente nosotros, tal vez yo, que veníamos de proyectos de empresas privadas, estamos acostumbrados a seguir normativas o estándares independientes, ¿no? Propios de una empresa que elabora sus propios estándares, ¿no? Y nombrábamos a los archivos según estos estándares. Sin embargo, en proyectos de inversión pública que se ciñen y se rigen por la ISO 19650, y hay un estándar para poder codificar los archivos, ¿no? Hay caracteres específicos que tienen que ser llenados y los archivos no pueden ser llamados de otra forma que de esta forma, ¿no? Es importante. Ahora, otro punto muy importante es el que voy a pasar a continuación y tiene que ver mucho con el modelado en sí, ¿no? Y que tiene que ver mucho con con el curso que vamos a empezar a dictar la siguiente semana, ¿no? Es el nivel de necesidad de información, ¿ok? El nivel de necesidad de información es un término un poco más
claro, un poco más, se podría decir, completo de lo que estamos acostumbrados a escuchar como lot, ¿no? Nosotros, por lo general, digo nosotros porque yo también hace un tiempo estaba acostumbrado a escuchar lot y si no escuchaba lot, los 200, los 300, los 400, no podía entender el nivel de complejidad o de esfuerzo que requiere el desarrollo de un proyecto en BIM, ¿sí? Si alguien me dice, oye, Vadim, necesito que me hagas o me cotices un proyecto en lot 350. Y yo más o menos podía sacar, y me daba el área, yo podía sacar más o menos los recursos y el tiempo. Sin embargo, el LOIN, ¿no? O el nivel de necesidad de información, tiene que ver con una forma más completa de definir el lot. Tiene que ver con integrar lo que es el nivel de detalle gráfico, ¿no? O geométrico de los elementos y el nivel de información que debe tener los mismos elementos. ¿Ok? Por ejemplo, tiene que ver con información geométrica, ¿no? Digamos, la información geométrica me detalla efectivamente el lot, que es una parte del todo, ¿ok? Es una parte. Sin embargo, también tengo que especificar la dimensionalidad, la ubicación, qué apariencia, comportamiento paramétrico, para poder yo definir mi información geométrica, ¿no? Mi nivel de necesidad de información también incluye la información alfanumérica, ¿sí? Es decir, qué parámetros o qué atributos van a tener mis elementos, cómo necesito que sean nombrados, qué parámetros de identificación necesito que tengan, eh, ¿no? Y qué documentación asociada va a estar vinculada a estos elementos, ¿no? Juntando estos dos, información geométrica y alfanumérica, obtengo lo que es el nivel de necesidad de información, ¿no? Me da una idea más completa de las características de todos mis elementos. Ahora, en el EIR, la idea es eh, poder establecer justamente los principales elementos en cada una de las entregas, ¿no? Por ejemplo, aquí dice primera entrega. Para la primera entrega, que es anteproyecto básico tal vez, yo necesito, perdón, que son estudios preliminares, yo necesito algo muy básico, algo muy general para lo que es el diseño, porque va a cambiar, ¿no? Va a mutar. Entonces, yo basta con tener un lot 100, ¿no? Luego ya, para la segunda entrega, puedo exigir un lot 200 y otros parámetros. Para la tercera entrega, que es otra fase, que es el expediente técnico definitivo, ya un lot 300, incluyendo las válvulas, en el caso de instalaciones, ¿no? Las válvulas, la principal, los accesorios, los aislamientos, etc. Y en cuanto a información alfanumérica, ya debo considerar parámetros que me ayuden a mí a cuantificar el costo, ¿no? A poder establecer los metrados y para poder armar los presupuestos, ¿no? La cuarta entrega, que es el expediente definitivo, ya más detalle. Y la quinta, que es construcción, considerar ya parámetros para obra, ¿no? Sector, frente, etapa, etcétera. Entonces, vemos cómo va evolucionando desde la primera entrega hasta la quinta entrega, ¿sí? Entonces, por lo general en el IR, que son estos requisitos, se establecen unos lineamientos mínimos que el contratista debe de responder, ¿no? ¿Ok? Los muros, yo para mi primera entrega lo voy a hacer en un lot 100 eh, y va a contener los siguientes parámetros. En la segunda entrega, lo mismo. En la tercera, la cuarta, la quinta, hasta poder obtener lo que se está requiriendo. Para inodoros, para el acero, diferentes elementos, los más relevantes. Bueno, no. Otro punto importante es justamente
¿Cuál va a ser la creación de datos, ¿no? O sea, el formato de intercambio? La idea es poder nosotros ver cómo se va a desarrollar el intercambio a lo largo del tiempo. Nosotros, o mejor dicho, en el IR se especifica los formatos, ¿no? Cómo necesitamos el modelo de topografía, en qué versión, cuál va a ser su extensión, ¿no? Su formato, tanto nativo como de IFC, ¿no? Y ahí el contratista tendrá que guiarse eso para poder especificar en función a las especialidades que estén vinculadas a su colegio más a detalle, ¿no? Para las plataformas de software de información igual, ¿no? ¿Qué software y en qué versión tienen que ser generadas, ¿no? Bueno, también se establece unos criterios para poder aceptar los modelos BIM que nos envíen para revisar, ¿no? Entonces, en el EIR se especifica un log de consideraciones a revisar, ¿no? Y a observar, ¿no? Durante la etapa de revisión. También se establece en el EIR. Del mismo modo, el entorno común de datos, ¿no? El entorno común de datos para la información es el ACONEX, ¿no? Internamente el contratista tiene que usar un entorno común de datos interno propiamente para poder hacer su gestión, para poder invitarnos a nosotros en sus reuniones y ver el progreso del diseño. Previo a las reuniones oficiales o a las entregas oficiales, ¿no? La idea es justamente poder involucrar al cliente de manera temprana, de forma tal que pueda emitirnos observaciones antes de las entregas oficiales, ¿no? ¿Para qué? Para poder aligerar la cantidad de comentarios en estas entregas oficiales, ya que solo hay un periodo de cierta cantidad de días para la subsanación. Entonces, la idea es ir trabajando de la mano, que nos hagan parte de su entorno común de datos, que nos permitan el acceso. Entonces, eso tiene que ver mucho con esta diapositiva, ¿no? El entorno común de datos que se le exige al contratista debe seguir los lineamientos de la ISO 19650 y 2, que establece la creación de categorías, ¿no? En carpetas, para poder manejar la información, ¿no? Existe, por ejemplo, una carpeta o un directorio de trabajo en progreso. Este directorio de trabajo en progreso tiene que ver con los modelos que aún están en desarrollo por parte del contratista. ¿Sí? Una vez que este proceso termina, el contratista volcará esta información terminada a compartida. En información compartida, nosotros como clientes podríamos tener acceso a estas. Cuando una vez se concluya, el contratista va a poder enviarla a publicada. Y una vez validada y terminada, se archivará, se envía a archivado. Entonces, esa estructura, este flujo de información, el contratista debe de contemplarlo en su entorno común de datos, bajo las consideraciones de la ISO 19650, ¿no? Ahora, ¿cuál es el proceso de revisión que se sigue en las escuelas de inversión, no, en las escuelas del programa de inversión pública, ¿no? El contratista envía su información, lo envía obviamente por ACONEX, el control documentario del programa especial del Estado, lo revisa. Si no cumple, es es devuelto, ¿no? Si no cumple el criterio de calidad, no cumple con los lineamientos mínimos, es devuelto. Pero si cumple, el control documentario lo sube al entorno común de datos revisto, que es el entorno común de revisión por el cual nosotros, valga la redundancia, revisamos los entregables, llámese modelos, planos, documentos, informes, todo lo que tenga que ver con diseño, ¿no? Lo hacemos dentro de Revisto, de tal forma que todos los comentarios y toda la información se canalizan mediante un mismo medio. Tanto
el Estado, como nosotros que somos el soporte técnico especializado internacional, realizamos comentarios que son observaciones al diseño, al producto entregado por el contratista. Una vez esto es terminado, se emite un reporte. Este reporte se le asigna un estatus de A, si es aprobado, B, si es aprobado con comentarios, y C, si es rechazado. Es de vuelta enviado mediante ACONEX al contratista. El contratista lo abrirá y verá qué cosas debe de subsanar y qué cosas no, mediante los talleres, ¿no? Se establecen también cómo se va a trabajar de manera colaborativa, cuándo tienen que ser las sesiones de coordinación con el contratista, cuándo van a ser las denominadas sesiones SAIS para poder interactuar con el contratista en etapas tempranas. Cómo se solicita al contratista eh, que debe de implementar sus salas AIS para poder hacer el trabajo colaborativo y preventivo, ¿no? También debe de considerar dentro de su plan de ejecución BIM cómo va a implementar la capacitación, ¿no? de los software, tanto ese equipo interno como el externo, o sea, a nosotros como cliente o como el Estado. Nosotros, digo nosotros porque me pongo en el rol de, porque me pongo en el rol de funcionario público, no podemos dirigir al contratista a usar un software establecido, a usar un determinado software. No podemos decir, sabes que usa Revit para tu modelo y ya, ¿no? Podemos, digamos, promover esto, pero si él cree conveniente usar otro, lo usará y no tendría que haber ningún problema. Del mismo modo, tal vez yo esté acostumbrado a usar el Revisto para poder revisar un modelo, un proyecto, pero tal vez para el contratista le parece más cómodo el BIM 360 Docs o el Trimble Connect u otro entorno común de datos, lo implementará. Sin embargo, ellos deben de brindarnos el soporte para poder nosotros aprender y ser parte de, de este proceso colaborativo, ¿no? Bueno, aquí hablo un poco sobre los criterios de aceptación y qué requisitos nosotros calificamos a los productos BIM que recibimos del contratista. Por ejemplo, cómo nosotros, digamos, rechazaríamos un modelo. Primero, si está mal nombrado, ¿no? Tal vez alguien ha colocado modelo de estructuras finalísimo, ¿no? Por decirlo de un modo, y así lo ha enviado por Aconex. Y mágicamente aparece y sé que estos archivos no se han ceñido a la nomenclatura ya establecida en el EIR, va a ser rechazado. Segundo, si el modelo no está georreferenciado, es decir, si está en coordenadas locales, yo hago la comprobación y no están coordenadas absolutas, al cual yo tengo que hacer match con el informe de topografía y geodesia, si que no está georreferenciado es rechazado. Si el modelo IFC no está, digamos, si el modelo no está separado por niveles de manera adecuada, también es rechazado. Si el modelo ha sido desarrollado sin criterios constructivos, también va a ser rechazado. Si el modelo contiene múltiples interferencias en etapas ya definitivas, también va a ser rechazado. Y así hay diversos criterios, ¿no?, de aceptación. También en el EIR se especifica cómo debe de federar los modelos, ¿no? El modelo federado, que es el modelo unificado. Bueno, eso sería todo por mi parte. Si hay preguntas, podríamos atenderlas, no hay ningún problema. Muchas gracias, ingeniero, por el conocimiento impartido en estos momentos. Antes de empezar con lo que vendría a ser, a ver, antes de empezar, muchas gracias. Antes de empezar con la etapa de preguntas, quisiera comentarles acerca
de nuestra página web, ¿no? Nos gustaría invitarlos a visitar nuestra página web www.ingenia.cic. Podrán encontrar todos nuestros servicios que brindamos, capacitaciones online de gestión pública, además capacitaciones in-house para entidades públicas, que son a medida de las necesidades de la entidad. Además, contamos con un equipo de especialistas comprometidos con los que realizamos consultorías en gestión de archivos o archivística, transformación digital e implementación de cero papel, elaboración de instrumentos de gestión como planes de gobierno digital y elaboración del plan estratégico institucional y plan operativo institucional, entre otros, ¿no? Como podrán ver, esta es nuestra página web. Aquí pueden ver más cursos y es más, próximamente ya estamos el día 20 de marzo, comenzando con el curso Gestión BIM de Estructuras, que justo quien va a estar a cargo es el ingeniero Vadim Malki, aquí les voy a mostrar un poco. Hay ya pocos días para reservar su matrícula, si están interesados. En instantes les voy a estar enviando el número de nuestra asesora de gestión comercial para que puedan comunicarse con ella y así recibir mayor información. Sin embargo, también si ingresan a nuestra página web, pueden ver ahí el curso especializado, Gestión BIM de Estructuras. Empezamos este 20 de marzo. Vamos a aprender desde cero. Están los beneficios del programa. También pueden indicar aquí sus datos y les va a llegar también lo que es la información pertinente, ¿no? Para que lo puedan visualizar. Comentarles que en caso de que se lleguen a matricular, también vamos a darles una beca para un curso 100% virtual, certificado por 100 horas académicas. Estamos en etapa de pronto pago, ¿no? Tenemos siempre descuentos, así que espero que puedan asistir. Y como les comentaba, en breve les voy a enviar a través del chat lo que es nuestro número para que puedan contactarse con la señorita de gestión comercial. Finalmente, también estar atentos a las próximas conferencias que iremos publicando también en nuestro fanpage. Esa es la información que les quería brindar en caso que estén interesados, también como lo comentó nuestra docente durante su exposición, ¿no? Acerca de este curso. Ahora sí, vamos a pasar con las preguntas. En caso que tengan alguna duda, una consulta, el ingeniero Valdi está abierto a poder contestar sus consultas. Yo también voy a estar ayudando a través de Zoom a ver si hay un comentario. Y justo, Sandra Mejía nos comenta, ¿qué es el LOT? Sí, a ver, LOT básicamente hace referencia en lo que es el nivel de detalle gráfico, ¿no? Solo que está en inglés, ¿no? Level of development o level of detailing, ¿no? Que hace referencia al nivel de desarrollo gráfico de los elementos y tiene que ver mucho con la parte gráfica, ¿sí? Tiene que ver mucho con el nivel gráfico de los elementos. Y según el BIM Forum 2021, que es, digamos, un estándar a nivel mundial, que lo pueden descargar desde su página web, ¿no? Establece un lot, mejor dicho, establece diversos lots y especifica qué características geométricas, ¿no? Y alfanuméricas debe tener cada uno de estos elementos. Por ejemplo, puede ser un lot 100, un lot 200, un lot 300, 350, un lot 400, ¿no? Esa escala se define justamente mediante ese estándar que es el BIM Forum 2021. Y en base a ello es que se establece justamente los usos BIM a los cuales puede obedecer, ¿no? Por ejemplo, yo no podría cumplir con un uso BIM para construcción si mi modelo está en un lot 100. Yo no podría cumplir con un uso BIM, por ejemplo, obtención de metrados, si está en un lot 200, o no del todo, ¿no? Entonces, va en función al objetivo o al uso que yo estoy solicitando. Listo. Muchas gracias, ingeniero. Vamos a esperar de repente haya alguien más que desee dar una consulta, alguna pregunta referente al
tema que hemos hablado el día de hoy. Pueden también prender sus micrófonos, estamos atentos. Vamos a esperar unos momentos para así. Unos momentos más. Sí, al parecer ya no hay más consultas más. De repente, ingeniero, quisiera dar sus palabras para concluir ya esta conferencia. Lo escuchamos. Sí, bueno, básicamente la idea de esta conferencia es poder brindarles una idea global de, de lo que actualmente se está viviendo en cuanto a requerimientos BIM, ¿no? A nivel de proyectos de gobierno a gobierno o a nivel de proyectos con el Estado. Ahora justamente, en la actualidad es donde el uso, los requerimientos o las solicitudes de las experiencias están más ligadas a estas terminologías, están más ligadas a estos conceptos que tal vez anteriormente, ¿no? El Estado se ha vinculado bastante al BIM, incluso ya es obligatorio todo proyecto con el Estado, o en su gran mayoría, te podría decir un 90% de los proyectos que tienen que ver con el Estado, en cuanto a construcción o desarrollo de expedientes técnicos, tiene que ver con la implementación BIM, ¿no? Tiene que ver con la implementación BIM. Ahora, nosotros, para poder responder a estos requerimientos que el Estado, que proyectos del Estado piden, debemos de tener clara el panorama, ¿no? Debemos de tener claro justamente el enfoque. No solo enfocarnos en cómo se va a modelar algo en específico. Esa es una parte muy importante, de hecho que sí. Pero primero debemos de entender el marco normativo en el que se rige todo, ¿no? Y una vez entendamos el marco normativo, qué cosa está en nuestro alcance, qué cosa no está en nuestro alcance, cómo podemos lograr lo que el Estado nos pide en algún proyecto en específico, cómo podemos cumplir con los usos que nos están solicitando. Una vez entendamos todo este marco en el que se basa la norma y en el que se basa dichos requerimientos, podemos utilizar o ya, digamos, adentrarnos un poco más a la parte operativa, ¿no? El curso que vamos a brindar es muy importante y lo hemos subdividido en capítulos en los cuales se puede, digamos, entender y cumplir justamente con estos requerimientos, ¿no? Más adelante tal vez se abran cursos similares de otras especialidades para poder, digamos, tener la idea, la idea ya integrada en cuanto al modelado BIM de diversas especialidades. Eso sería para poder cerrar. Muchas gracias, ingeniero, por su participación, por compartirnos su conocimiento y experiencia en lo que es la actualidad BIM en los proyectos de gobierno a gobierno. Muchas gracias a todos los participantes que han estado también activamente participando aquí en esta conferencia que Ingenia Consultoría y Capacitaciones estamos dictando. Así que los invitamos a que estén atentos a nuestro fanpage para que puedan así estar nuevamente en otras conferencias virtuales y recordarles a nuestros exalumnos que han participado ya en cursos anteriores de Ingenia que están accediendo a la certificación gratuita siempre y cuando tomen una captura de pantalla en estos momentos de la conferencia y nos envíen a través del número de WhatsApp y nosotros estaremos al tanto de su mensaje, ¿no? Así ya les vamos a dar su certificación
de manera gratuita. Muchas gracias, éxitos en todos sus proyectos y nos veremos en una próxima oportunidad. Buenas noches, ingeniero Badín, buenas noches, participantes. Gracias con todos, hasta pronto. Gracias, hasta pronto. Buenas noches.